Seguimos con más. Los 13 magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia tomarán posesión el próximo lunes. También el lunes serán juramentados por el Congreso. Las acciones legales que buscaban repetir el proceso de selección de los magistrados hará que los abogados electos asuman 43 días después de que lo señala la Constitución y tomarán posesión el próximo lunes en medio de señalamientos e inconformidades por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Las vocalías son dadas conforme al número de votos que obtuvieron en el Congreso, en el que queda Silvia Patricia Valdés en la vocalía 1, Blanca Stalin queda en la vocalía 8, Vladimir Aguilar en la vocalía 10 y Ranulfo Rafael Rojas en la vocalía 12. En los pasillos del Palacio de Justicia, el nombre que se rumora que podría ser el presidente de la nueva Corte es precisamente Rojas, aunque la presidencia se definirá el lunes en pleno de magistrados. El organismo judicial se prepara para recibir a la nueva Corte, en el que parte de los preparativos es el arreglo de la sala de vistas, donde se hará el acto solemne para la toma de posesión, que se tiene prevista a las 7 de la noche. La sala de vistas tiene capacidad para cerca de 500 personas. Debido a la época de austeridad, el magistrado Rogelio Sarceño explicó que se redujo el número de invitaciones, decisiones que fueron tomadas hoy en el pleno extraordinario y que fue el último de su periodo. Ese mismo día, por la mañana, los magistrados serán juramentados en el Congreso, acto previsto que dé inicio a las 10 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y magistrados de la Corte Suprema de Justicia destacan que uno de los momentos más difíciles de su periodo fue el suicidio del magistrado César Barrientos. Los magistrados dejarán la Corte Suprema de Justicia luego de 5 años, periodo para el que fueron electos, en el que el primer presidente fue Eric Álvarez, el segundo Arturo Chila, el tercer año fue la única mujer de esa corte, Telma Aldana, el cuarto Gabriel Medrano y el quinto José Sierra. El último por la extensión temporal que dio la Corte de Constitucionalidad al otorgar un amparo provisional fue de nuevo Álvarez, por ser el vocal primero. La Corte estuvo dividida por 2 grupos, el de los 6 y el de los 7. Que hubo discrepancias, en todo órgano colegiado hay discrepancias. Si no fuera así, si no hubieran distintos criterios, no tendrían razón de existir los órganos colegiados. Los momentos difíciles más que todo fueron esos, precisamente los de la sucesión presidencial, y el más fuerte pues fue el de la última, que fue donde yo salí electo. Los magistrados ya desocuparon las oficinas, como pudimos observar en la de los magistrados Rogelio Sarceño y Maynor Franco. Uno de los puntos difíciles de la Corte se dio el pasado 2 de marzo, cuando el presidente de la Cámara Penal se suicidó. Desde el punto de vista humano, realmente lo más triste y lamentable fue la pérdida de un colega muy querido, como fue el magistrado César Barrientos. Una pérdida irreparable pues para el ámbito del derecho. En segundo lugar, yo diría de que el tema más difícil al que nos enfrentamos fue el tema presupuestario. Desde mi punto de vista, la situación más difícil que tuvo esta Corte Suprema de Justicia, el hecho más lamentable fue el fallecimiento del magistrado César Barrientos, que en paz descanse. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. La pregunta, ¿tiene Guatemala el Congreso que se merece? Son los diputados, representantes del pueblo. En el siguiente reportaje de Gladys Ramírez ahondamos en ese tema. Legalmente, el Congreso es la representación del pueblo. Que un ciudadano no lo sienta así no es una novedad. Compruébelo usted mismo. Pregúntele a cualquier persona si se siente representado por el Congreso actual, y la mayoría de las respuestas probablemente serán negativas, como nos respondieron a nosotros. Este organismo estatal, que nos cuesta más de 2 millones de quetzales diarios, es improductivo para algunos entes fiscalizadores, y no porque legislen poco, eso es lo de menos según ellos, sino porque fallan a sus otras obligaciones legales, la fiscalización y la representatividad. No considero que haya prácticamente ningún guatemalteco que se sienta representado por los diputados que están ocupando las 158 curules, y esto pues se deriva de lo que platicamos antes, de la forma en que uno vota
de cómo elegimos un listado prácticamente anónimo del cual conocemos tal vez los primeros 3 o 4 nombres. Hay mecanismos interorgánicos que se han abusado por parte del Congreso, como lo es el caso de la interpelación a la ministra de Educación. Lleva alrededor de 2 años de estar la interpelación y detiene mucho la agenda legislativa ordinaria. Han aprobado bastantes leyes, pero también hay que analizar hasta qué punto la aprobación de esta legislación pues es beneficiosa para el país, ¿verdad? No se puede evaluar el desempeño del Congreso en cuanto a las leyes que aprueba. Los mecanismos de relación y de pesos y contrapesos del Estado no están funcionando como deberían por esas mismas fronteras tan difusas que existen entre el poder del legislativo, el ejecutivo y judicial. El transfugismo es algo que le pesa muchísimo al Congreso y que no permite que el trabajo de las bancadas sea realmente el que deba de hacer para representar a los partidos políticos. Ya más del 60% de diputados se ha cambiado de partido, ¿verdad? Si esto fuera un examen, sin duda el Congreso estaría reprobado. El presidente del Legislativo explica por qué se ha estropeado la labor de este organismo. Creemos que se ha exagerado en cuanto a convertir al Congreso de la República en la arena electoral. Una cosa es que seamos el organismo político y otra cosa es que aquí se busque ya una campaña electoral abierta. Mientras el presidente Crespo justifica la mala calificación, acusando a la oposición de revanchismo político y enumerando la mejora al ornato de los edificios del Congreso como logros de esta legislatura, valía la pena hacer una pausa y preguntar a los mismos congresistas, escogidos al azar, si creen que ellos representan a los guatemaltecos. Diputado, quisiera saber si usted cree que los guatemaltecos tienen el Congreso que merecen, sí, no, y por qué. ¿Usted qué opina? Pues eso quisiera saber. No, la opinión suya es la mía. Mi trabajo es al servicio de mi pueblo, ¿verdad? En sí, a mi departamento. ¿Cree que los diputados le han cumplido al pueblo de Guatemala en esta legislatura? Yo no puedo juzgar a los compañeros diputados. La verdad que es complicado el tema, ¿no? Eso solo Dios puede juzgar y solo los diputados se tienen que sentir satisfechos, se tienen que sentir contentos con el trabajo que uno hace, ¿verdad? Debería de ser de más cercanía y menos burocracia. Los guatemaltecos no merecen la clase política que actualmente tienen. Yo creo que no se puede quedar bien con Dios. Si se queda bien con Dios, se queda mal con el diablo, diríamos. Especialmente esta legislatura no se ha sentado a discutir las leyes que la población está esperando que se aprueben. No hay mesas de diálogo, de negociación, las puertas se mantienen cerradas y ya nadie viene porque sabe que aquí nada se aprueba. No faltó quien dijera sentirse orgulloso de haber sido electo democráticamente. Otros prefirieron no hablar frente a la Cámara, pero admitieron que no es el pueblo quien elige a sus representantes, sino el partido político que los pone en las primeras casillas para ser electos, a cambio de una buena cuota de financiamiento político, factura que pagarán cuando ya ostenten el poder. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y José Orellana. Concluye sin resultados tercera ronda de votaciones en comisión postuladora para Contralor General de Cuentas.